Sí, Qué bueno, sí. Qué Excelente. bendición estar aquí. qué bueno, qué bueno. Excelente, hermanos, hermana en Cristo. Gracias por estar aquí esta noche. Ya estamos grabando y estamos por la lección 6. Y solo para revisar, tenemos la lección 6 esta noche. La semana que viene vamos a tener el horario normal, el martes y el jueves, las lecciones 7 y 8. Y la semana después vamos a tener 2 clases especiales. En la primera, el martes, el pastor Henry Herrera nos va a hablar un poco sobre el camino que los grupos sembradores pueden tomar para llegar a ser iglesias Cristos y pertenecer a un sínodo, una organización, un conjunto de iglesias. Y el día jueves, el último día de nuestro curso, vamos a tener una charla informal sobre las preguntas que tienen ustedes y los comentarios que tienen ustedes sobre la primera y la segunda carta a Timoteo y también la carta a Tito. Entonces, esta noche tenemos la lección 6. La multiplicación era el trabajo de Pablo y es un trabajo suyo también. Y la meta de esta clase es asegurar que entendemos muy claramente el concepto de la multiplicación y también vamos a revisar el uso de la guía de metas para tratar de quitar cualquier duda. Pero antes de iniciar, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de tener una oración de apertura? Eh, yo sí tengo uno y hablé con Henry. Henry salió como a un periodo de vacaciones. De todos modos, yo ya le mandé un avance del plan general de metas o la guía de metas, más no me ceñí, Matt y compañeros, no me ceñí al formato. Naturalmente, ya la primera conversación que tuve con Henry, pues me dijo: Álvaro, hay que agregarle, por ejemplo, lo que estamos haciendo de estudiar Romanos, hay que agregar lo que estamos haciendo de estudiar el credo, todo este tipo de cosas que hay que vincularlas dentro del programa. Entonces son unos ajustes que tengo que hacer, pero ya he ido avanzando porque previendo pues la reunión familiar, no quiero que me coja la tarde con el cumplimiento de ese requisito. No, me parece muy bien, porque si usted va a tomar vacaciones y también Henry tiene este estilo de trabajar. Henry trabaja día y noche, casi todo el año, todos los días a la semana, Sí, pero él sí, toma vacaciones alrededor de la Navidad, en que pasa tiempo con sus seres queridos y familia. sí, sí. Entonces, sí, no hay problema. Si quieren hacer la guía de metas antes y entregarlo temprano, no hay problema, porque esta noche vamos a hablar un poco más sobre el concepto de la guía de metas y después de esta lección ya listos para comenzar con sus consejeros. Ya, bueno. Pastor, Sí, dígame. ¿cuánto tiempo tenemos para entregar la guía de metas una vez que se termine el curso? Sí, estuve pensando el 31 de diciembre. ¿Qué les parece? Y ya que somos una clase pequeña, hay flexibilidad. Voy a estar en contacto con cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes quieren entregar su guía de metas antes de que cerremos el curso por temas de vacaciones y todo eso, no hay problema. Si usted tiene alguna situación especial y va a requerir un poco más de tiempo, solo hágamelo saber y podemos colaborar. Matt, Sí, dígame. otra inquietud, como te digo, yo soy muy malo para los formatos, siempre fui muy, Sí. digamos, indisciplinado para los formatos y siempre fueron un problema para mí. Entonces, yo por eso le dije a Henry, mi formato no es el de la academia, precisamente. Entonces me dijo: no te preocupes, que luego lo vamos mirando y lo vamos alistando con el formato, porque yo sí me amplié pues en varios aspectos. Entonces, no sé si sea conveniente que te lo mande a ti como para ir revisando también, me vayas ayudando a hacer los ajustes, o si me tengo que ceñir a Henry prácticamente. No, me parece muy bien. Sí, por favor, mándemela y
y yo la puedo revisar y pues yo trabajando con unos líderes que tenemos, trabajo yo con un líder de Academia Cristo de Discipulado 2 que a él le gusta hacer todo escrito por mano en un cuaderno y eso no hay problema. Él escribe, él toma una foto, él me manda y el siguiente mes revisamos la foto para revisar sus metas. Algunos más tienen, otros más, a ellos les gusta hacerlo por Word. Entonces hay flexibilidad. Sí, Sí. yo lo hice en Word, y pues naturalmente me falta incluir algunas cosas que Henry me dijo, Álvaro, hay que incluir esta serie de trabajos y estudios que estamos haciendo, las clases del Discipulado 2 y bueno, me dijo varias cosas, pero entonces la idea es, yo sí quiero ir adelantándome un poco porque la ejecución comienza prácticamente en enero, ¿no? La idea es comenzar en enero la ejecución. Sí, no, exactamente. Entonces, sí, mándemelo por favor y lo puedo revisar y si tenemos que ajustar algo, Sí. podemos hacerlo juntos. Sí, la guía de metas es un buen lugar para captar todo lo que usted está haciendo, ya sea un estudio de Romanos, un estudio sobre el credo, algún otro proyecto que tiene, es una buena herramienta para captar todo lo que está pasando en una sola hoja. Sí. O a veces 2 hojas, depende de la cantidad de cosas. ¿Me remites tu correo electrónico? Sí, claro. De hecho, lo voy a poner ahora en el chat. Voy a ponerlo ahora en el chat. Es mi primer nombre, punto mi apellido, @ Ay, que, perdón. Un momentito. Ok. En el chat. Mi primer nombre, punto mi apellido, @wels.net. Y ahora, y también igual con todos ustedes, si quieren mandarme una copia de su guía de metas para revisar, con todo gusto yo puedo Mark. revisar. Sí, no Muchas hay de gracias. qué. No hay de qué. Entonces, voy a regresar a compartir aquí la pantalla y... Ok, muy bien. Y vamos a orar. Todopoderoso Dios, otorga a tu iglesia tu Espíritu Santo y la sabiduría que proviene de arriba, para que tu palabra no quede encadenada, sino que tenga libre curso, se predique con alegría y edifique el santo pueblo de Cristo. Te pedimos tu ayuda mientras nosotros vamos a participar en esta obra de predicar y compartir tu santa palabra. Pedimos todo esto y pedimos tu bendición sobre nuestra clase esta noche. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos a iniciar la clase esta noche con un repaso del video. ¿Y quién puede darnos un resumen de la historia compartida en este video? Un resumen breve, en pocas palabras, de la historia compartida en el video de Hechos. Sí, y nuestro compañero Ovidio está listo. Entonces, adelante, Ovidio. Bueno, yo he estado viendo el video y la verdad que nos habla de cómo una persona puede compartir la palabra con otra persona o con varias personas y esto a la vez van multiplicando la palabra hasta formar una verdadera cadena de discípulos, ¿verdad? Que es lo que se busca, que pase de uno o de 2 o 3 a más y se vayan multiplicando para que al final tengamos una cadena muy larga de discípulos. Eso es lo que yo tengo ahí y la verdad que, bueno, dice, esto sucede por el poder de Dios a través de la gracia también, ¿verdad? Podemos ver en Hechos 18 y 19 que esto nos conecta
al segundo y tercer viaje de Pablo, que está separado por lo que tuvo que trabajar elaborando carpas de campaña. Esa era prácticamente su especialidad. Pablo siempre trabajaba en eso. Entonces, ahí aprovechó en ese trabajo que él estaba haciendo, aprovechó a enseñar a sus dos compañeros de trabajo, que era Priscila o Prisca y Aquila, que era su esposo. Entonces, ahí él empezó a formarlos a ellos, y después tenemos una larga historia de ellos. Entonces, vemos en Hechos 18, del 1 al 8, Aquila, por ejemplo, Aquila nació en Ponto. Ponto es un lugar donde hay muchas extensiones de tierra, y la verdad que esta señora era la esposa de Aquila, y esto queda donde hoy es Turquía, ¿verdad? Las extensiones de tierra que habían antes, hoy es Turquía. De allá es originaria Priscila. Entonces, por lo que tuvo que trabajar, dice Pablo, y los aprovechó para darles, y en Hechos 1, 18, 1 al 8, habían llegado esta gente recientemente a Italia, juntos, marido y mujer, ¿verdad? Porque Claudio había ordenado que los judíos salieran de Roma. Había una persecución en esos tiempos. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos, dice la historia, ¿verdad? Entonces, trabajaron juntos haciendo las carpas, y los días de reposo, ellos iban a las sinagogas a predicar. Pablo tenía una credibilidad en la palabra que todo el que lo escuchaba creía, y seguía escuchando la palabra, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Que, sí, gracias, hermano Ovidio. Y vemos cómo la persecución puede ser una bendición para la iglesia, ¿cierto? Y podemos también pensar en la historia de la iglesia, desde Cristo hasta hoy en día, y cómo la persecución ha resultado en nuevas oportunidades para compartir la palabra en nuevos lugares. Sí, adelante Amelia y después Álvaro. Gracias, pastor. Sí, adelante. Bien. Gracias, pastor y compañeros. Puedo ver en resumen cómo Pablo ha podido trabajar de una manera organizada y con una planificación previa. Entonces, todo él lo hizo con la voluntad de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Y en su camino, por la bendición, encontró primero a Timoteo, luego a Priscila y Aquila, y luego a Ticio Justo, que han sido personas importantes en este proceso del trabajo, así como nos dice el libro de Hechos, capítulo 18 y 19. Entonces, Pablo invita, o sea, con esta lectura, Pablo nos invita a nosotros a que podamos ser parte de esta cadena de discípulos, liderados por Academia Cristo, que vendrían a ser sus pastores, que están preparando a sus discípulos. Pablo vendría a ser Academia Cristo, y nosotros los discípulos que estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para hacer más discípulos con la ayuda de Dios. Entonces, eso puedo ver, puedo resumir qué maravilloso es la planificación, porque esto es lo que nos va a permitir poner en práctica y ejecutar la función de discípulos. Y es por eso que estamos hablando de un plan de metas, ¿verdad? Esa sería mi participación. Gracias por ello, Academia Cristo, y que Dios nos bendiga para poder cumplir con nuestro llamado también nosotros de esta manera. Gracias. Sería mi participación. A usted, gracias por la participación. Y hermano Álvaro, ¿todavía desea aportar?
Sí, yo en el video y en Hechos 18, pues, que vi como prácticamente el resumen de lo que habíamos visto en las clases anteriores, de cuál es el proceso que guiados por el Espíritu Santo se puede hacer para multiplicar, para hacer discípulos y multiplicar discípulos. Pero reiterando lo que habíamos visto, hay unas cosas que a modo personal me impactaron en cuanto a, pues si bien uno tiene la elocuencia para predicar en sinagogas o en congregaciones o a gente que no cree incluso, definitivamente si no es en el poder del Espíritu Santo no se puede hacer. Lo otro es que las excusas que uno tiene permanentemente para hacerlo, ¿no? Desde las cartas a los romanos, Pablo estaba buscando recursos para sus viajes y pues el conocimiento que se me dio ahorita de que trabajó haciendo carpas para hacerse a recursos con los cuales seguir viajando y predicando y llevando el evangelio a diferentes contextos. El proceso de multiplicación es muy claro en el sentido de que enseñaban, predicaban y exhortaban, porque hay un pasaje en el cual, además de la predicación y la enseñanza, ya discípulos de Pablo estaban exhortando a otros, de modo tal que entraron en la sana doctrina y reconocieran que no era el bautismo, por ejemplo, en el caso de Juan, sino el bautismo del Señor Jesucristo. Esas son enseñanzas que le quedan a uno que definitivamente uno no tiene excusa. Uno no tiene excusa para hacer la multiplicación de los discípulos. Y que si se guía uno en la sana doctrina y por el Espíritu Santo se dejan guiar, las cosas van a dar como buen resultado. Muchas gracias, hermano, y también gracias por presentar el tema nuevo de este concepto de aclarar algunas dudas o corregir una falsa doctrina, pensando en esta diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, y vamos a hablar mucho sobre esto esta noche. Muy buenas noches a Alejandro y también a Wilson, y veo que Wilson está con nosotros desde su lugar de trabajo, y creo que es una fábrica de Coca-Cola, ¿cierto? Un lugar de producción de Coca-Cola, creo. Sí, pastor, trabajo en una fábrica de Coca-Cola, trabajo para Coca-Cola. Excelente. Gracias por acompañarnos desde el trabajo. Muy buenas noches también a usted, Alejandro. Un gusto tenerlo presente. Okay, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Wilson. Buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, me gustaría seguir con otra pregunta. Y Amelia más o menos ya contestó esta pregunta. Entonces, mi pregunta es, ¿el apóstol Pablo fue un pastor? ¿Qué les parece? ¿Fue un pastor el apóstol Pablo? Tal vez debemos hablar un poco de qué es un pastor, y tal vez la mejor forma es pensar en las ovejas y como un pastor cuida a las ovejas. Sí. Entonces, un pastor típicamente es alguien que se dedica al cuidado espiritual de un grupo específico de personas en un local específico. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿fue el apóstol Pablo un pastor? Yo diría que no. Ok. Y explíquenos un poquito más, sí, por favor. Yo diría que Pablo, por su formación y por la misión que se le encomendó de llegar a los gentiles con el mensaje del evangelio, fue una persona que se dedicó precisamente a hacer los viajes, a enseñar, a predicar, a entrar incluso a alterar el orden, pero no creo que haya tenido tiempo para ser un pastor de ovejas en un momento dado. Eso más bien se lo encargó a otra serie de personas para que hicieran esa labor en los diferentes sitios por donde él pasó. Entonces yo diría pues que no hizo el papel de pastor tal como lo conocemos hoy en día. Muchas gracias, hermano Álvaro. Y Alejandro, adelante.
Sí, pastor. Yo diría que sí, yo creo que sí, porque él instruyó a las personas donde él llegaba, las instruía y después las personas seguían el camino de él, pero yo creo que sí, fue un pastor para las personas, para Silas, para Priscila, para Apolos, yo diría que sí que fue un pastor. Ok, muy bien, gracias. Y Amelia, perdón, Amelia. Gracias, Pastor Matt. Pienso que Pablo cumplió varias funciones. Sus funciones fue varias, así como dice la Biblia. Otros dio para evangelistas, maestros, ¿cierto? Entonces yo veo en Pablo que él fue evangelista y también fue maestro, porque lo que él hacía era preparar, instruir, orientar, ¿sí? Entonces él formaba a otros líderes, porque él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces él decía, no, la preparación es para los líderes y ellos se encargarán de los líderes en sus lugares. Entonces, por eso para mí él ha tenido varias funciones y específicamente un pastor en un lugar no fue. Sería mi participación. Ok, muchas gracias, Amelia. Y José, adelante. Sí, profesor. Bueno, sobre Pablo, yo creo que más bien fue un gran líder, evangelista, como dijo la hermana, también maestro. Fue un gran motivador, porque no solamente él cuando él pasaba por un lugar y dejaba todo, ¿no? Lugar resuelto, pero él seguía preocupándose, pensando en cómo iba la iglesia y cómo iba a proseguir, aunque no esté en presente, pero espiritualmente sí. Así que él reforzaba a las iglesias más aún que él no estaba presente, ¿no? Pero yo fue un gran motivador para mí más bien, un gran líder. Se preocupaba mucho por su gente, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con todos los comentarios suyos de todos nuestros compañeros y vamos a dar la palabra a Ovidio. Ovidio, adelante. Pastor, bueno, casi todo está dicho, pero yo comparto la idea de que Pablo, en todo su trajín de trabajo que él ejerció, también hizo las veces de pastor cuando él entraba a las sinagogas, él enseñaba a esa gente, ¿verdad? Entonces la gente creía cuando le escuchaban, entrenaba también a su equipo, porque el equipo que Pablo usó fue un equipo que dio gran resultado y sigue dando resultados, porque Pablo también, a pesar de no estar ahí, él estaba pendiente de las iglesias y mandaba esas famosas cartas pastorales, las cartas paulinas. Entonces, en las cartas pastorales él excitaba a los pastores a hacer lo que tenían que hacer para resolver los problemas que estaba pasando en la iglesia. Entonces, no era un pastor, como dice la hermana Amelia, de estar 100% en un lugar, pero él no estaba, pero tenía sus representantes en esas iglesias y era como que él estuviera, porque estaba ejerciendo las veces de pastor a través de otros. Muy bien, gracias, hermano. Y sí, de cierto modo, Pablo sí pastoreaba a las personas mientras las guiaba con la palabra de Dios para ver su Salvador. Y seguro, Pablo dio atención pastoral y cuidado pastoral a individuos y probablemente era como un pastor a pastores más jóvenes como Pablo y Timoteo, pero a la vez Pablo no se quedaba en un lugar para proveer el liderazgo continuo local y pastoral a un grupo específico de creyentes. Entonces sí, pues él hacía muchas cosas como un pastor y servía en este rol, en este papel, pero no era un pastor en el sentido de que él estuvo presente en un local
siempre cuidando las almas de las mismas personas. En lugar de eso, estaba en continuo movimiento. Por lo general, Pablo dejaba el oficio pastoral continuo a otros. Eso era porque, y perdón, voy a revisar los micrófonos. Voy a ponerles en mudo solamente por un sonido que hay en el fondo. Típicamente Pablo dejaba el oficio pastoral de un lugar a otros. Y eso era porque su meta dada por Dios, y recordamos que él tenía este llamamiento especial para ser misionero a los gentiles. Entonces él tenía esta meta especial y este llamamiento para esparcir las buenas nuevas de Jesús a aquellos que no las habían escuchado. Estaba haciendo el trabajo de un misionero en vez de el trabajo de un líder local, como un pastor. No es decir, entonces, que el liderazgo local sea una cosa mala. Entonces, vamos a ver dos versículos bíblicos. Primero vamos a ver Romanos 15:20, que dice, y que tenemos aquí las palabras de Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo: fue así como me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, Pablo tenía el rol para ser misionero, pero también el trabajo de ser un líder local y proveer liderazgo a un grupo de creyentes en un lugar específico es muy importante. Porque sabemos en 1 Timoteo 3:1, esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Y aquí no estamos hablando del oficio de obispo de la Iglesia Católica, simplemente estamos hablando de un puesto de liderazgo entre un grupo de creyentes en un lugar específico. Entonces, cuando Pablo instruye a Timoteo a identificar y entrenar a líderes locales, lo llama esta obra una buena obra. Entonces, si usted está involucrado en ese tipo de tarea, fielmente compartiendo la palabra de Dios con los creyentes y los perdidos en un lugar, usted está haciendo por el Espíritu Santo una muy buena obra. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la multiplicación. Y aquí tenemos la cadena de discípulos de que escuchamos en la historia para hoy día. Y en este curso estamos hablando acerca de la multiplicación. Enseñamos este concepto porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Es la estrategia de Academia Cristo, y de hecho es la estrategia del Sínodo Wells y de Iglesia Cristo Wells Internacional. Y en la historia de Priscila, Aquila, Apolo y otros del libro de Hechos, como vimos en el video y Ovidio nos contó un resumen, vemos que alcanzaron a más y más personas por lo que pasó cuando Pablo ni siquiera estaba en Éfeso. Priscila y Aquila instruyeron a Apolo, quien enseñaba a muchos más, e incluso fue a otra región para seguir predicando y compartiendo las buenas noticias. Entonces, cuando pensamos en la multiplicación, no solamente estamos o debemos estar pensando en el pastorear a las personas, sino también a entrenar a los que escuchen el mensaje a compartirlo. Y aunque Hechos no menciona específicamente que Pablo entrenaba a Priscila y Aquila, es evidente que lo hizo porque estaban preparados para instruir personalmente
a Apolo acerca de doctrinas bíblicas muy importantes. Y el hermano Álvaro nos contó un poco sobre este rol que Priscila y Aquila tenían para corregir a Apolo y para capacitarlo con el mensaje correcto y para aclarar algunas dudas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar como Pablo para que las personas que escuchen el evangelio de nosotros estén preparadas para compartirlo con otros? Y eso es lo que de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, me gustaría revisar estos versículos de Hechos. ¿Quién puede hacernos el favor de leer estos versículos de Hechos que tenemos en la pantalla, por favor? Yo, pastor. Adelante, gracias, Alejandro. Hechos 18, 19, 20, 24, 26. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y les pusieron con todo detalle el camino de Dios. Muchas gracias, hermano. Y algunas notas sobre esta situación. Apolos conocía las promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías y la forma en que el Señor planeaba salvar la nación de Israel. Y Apolos sabía que Jesús era el cumplimiento de esas promesas, pero no conocía la historia completa de su sufrimiento y de su resurrección. Entonces, él tenía un conocimiento del Salvador realmente limitado a lo que Juan había enseñado acerca de su venida. Él no tenía como la imagen general, como el bosquejo completo. Así como Juan no vivió para ver el cumplimiento de sus propias profecías, Apolos no había llegado a saber cómo se cumplieron esas profecías. Entonces, todavía era Apolos en cierto sentido como un creyente del Antiguo Testamento. Y él no estuvo tratando intencionalmente a proveer falsas doctrinas. Y había tales personas en el Nuevo Testamento, quienes estaban tratando de difundir falsas enseñanzas. Él tenía buenas intenciones, pero faltaba mucha información muy importante y faltaba entrenamiento y faltaba capacitación y faltaba conocimiento de toda la vida y la obra de Jesucristo. Entonces vimos cómo Dios usó a Priscila y Aquila y muy interesante, muy bonito ver cómo ellos estaban trabajando en equipo para brindarle a Apolos una imagen más completa, un conocimiento más completo acerca de Jesús. Y después él fue y compartió ese mismo mensaje. Entonces, pensando en esta situación, ¿está usted de acuerdo o no con la siguiente declaración? La medida de un multiplicador de discípulos es el trabajo del evangelio que ocurre cuando él no está presente, porque estamos pensando en la conexión entre Pablo y Priscila y Aquila, y cuando Pablo no estuvo presente, como Priscila y Aquila capacitaron a Apolos. Entonces, tomando en cuenta esta situación,
¿Qué les parece acerca de esta declaración? La medida de un multiplicador de discípulos es el trabajo del evangelio que ocurre cuando él no está presente. Sí, hermano Álvaro, adelante. Yo estaría de acuerdo con esa afirmación. El trabajo del líder es capacitar, el trabajo del líder es orientar, el trabajo del líder es dar las instrucciones, en el caso nuestro, que se conozca bien el evangelio, la sana doctrina, y ya el trabajo de los demás tiene que hacerse tal como se indicó y tal como se formó. Es decir, esa multiplicación no solo debe ser en número, sino también en la calidad de la enseñanza. Entonces, estaría de acuerdo con ello. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar? Sí, Ovidio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro también, que Pablo era una persona que enseñaba con mucha seguridad y motivaba también a la gente para que lograra entrar en el objetivo que era el que él perseguía, que era dejar a las personas bien formadas, bien entrenadas, para que pudieran servir la obra, no dejarlos a medias. Él estaba seguro y siempre donde él estuviera estaba pendiente del trabajo para darle seguimiento a esta gente. Y eso fue lo que hizo Pablo. Por eso su enseñanza no llegó al fracaso, porque él supo hacer ese trabajo que no es fácil, tampoco es difícil, pero se necesita, como dice el hermano Álvaro, estar seguro de lo que está enseñando y concientizar bien a las personas para que hagan un buen trabajo frente, durante y después, cuando él esté fuera, que se haya ido para otro lado, haber dejado la semilla sembrada en tierra para que germine y produzca los frutos que se esperan. Muchas gracias, hermano Ovidio. Y también vamos a dar la palabra a Emilia. Gracias, pastor. Este versículo, este pasaje que explica qué ocurre cuando él no está. Justamente hay como digamos un dicho por acá en Perú, el ojo del amo engorda al ganado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay una supervisión, hay un seguimiento, garantiza que lo que está haciendo el grupo a quien se ha encargado una función esté haciendo de calidad, esté cumpliendo con los estándares, esté cumpliendo realmente con lo que se lo ha enseñado, se lo ha instruido. Entonces, esta función de Pablo de enviar las cartas, las sugerencias, estar en comunicación con ellos era una estrategia pues para garantizar que se esté aplicando, se esté cumpliendo con la verdadera función del evangelio y que no se esté haciendo otras cosas distintas a lo que es la función en sí de enseñar la palabra de Dios. Entonces, en este caso, Aquila y Priscila estaban haciendo sus negocios también, pero como que se habían desviado un poco y por eso él siempre ha estado pendiente de todos sus discípulos, como buen pastor. Sería todo. Muchas gracias, hermanos, por las aportaciones, pensando en esta declaración. Y estoy de acuerdo con cómo respondieron ustedes. También hay que tener un poco de cautela con esta declaración. Primero, porque todos nosotros somos pecadores y gracias a Dios solamente somos medidos a los ojos de Dios por la justicia de Jesús. Y también reconocemos que el éxito en la obra misionera depende totalmente del Espíritu Santo. También importante recordar que a veces falla el trabajo, no porque ha fallado el multiplicador en su trabajo fiel, sino por los corazones duros de los oidores. Y vemos eso también en la obra de
de los discípulos, que a veces llegaron a una aldea y las personas sí escucharon y a veces no, a veces rechazaron a los discípulos y rechazaron a su mensaje, al evangelio. Con eso dicho, sí podemos estar de acuerdo con esta declaración, pensando en que hay una tentación entre líderes de la iglesia de hacer que todo el trabajo dependa de ellos. Entonces, un líder no está multiplicando si él es el único capaz de servir las necesidades espirituales de otros y si todo el ministerio del evangelio pasa solamente por él. Entonces, sería algo hermoso si hay un grupo de creyentes. Vamos a imaginar que hay un grupo y vamos a, si está bien con usted, Amelia, vamos a usar usted como ejemplo. Vamos a imaginar que Amelia tiene un grupo sembrador de 50 personas y vamos a imaginar que ella tiene que mudarse a otra parte de Perú por temas de trabajo. Sería hermosa si ella sale y este grupo sembrador sigue fiel, sigue fuerte, sigue reuniéndose, estudiando la palabra de Dios y creciendo, porque ahí vamos a ver un buen resultado de la obra de un multiplicador, que la obra no dependiera totalmente de Amelia y sus dones, sino que ella capacitó a los miembros de su grupo para también manejar las actividades. Solo como un ejemplo, pensando en el peligro de establecer un grupo que depende totalmente de un líder. Por eso en Academia Cristo estamos pensando pues, siempre estamos revisando la malla curricular, estamos revisando los procesos que tenemos y el currículo, y estamos pensando en enfatizar aún más esta necesidad de identificar y capacitar a ayudantes en el ministerio y en los grupos sembradores, pensando pues, en el libro de Hechos. Entonces, Doctor. Sí, díganos. Sí, yo quería anexar algo ahí con relación a Pablo. Sí, Pablo sí. también tenía, por ejemplo, a Tito. Tito era un hombre que era un gran siervo, era un soldado que seguía al Señor Jesucristo y fue utilizado por Pablo. Le resolvió problemas en la iglesia de Corintios a Pablo. Entonces era una persona que tenía la habilidad y la capacidad de resolver problemas. Fue utilizado también por Pablo para mandarlo a la iglesia de Creta, porque allá había un desorden que lo vamos a ver más adelante. Pero la verdad que Pablo tenía gente que parece que eran los que le componían a él. No era necesario que él viajara. Él tenía su gente en quien él confiaba que le iban a hacer un buen trabajo, porque él pedía que fueran estrictos y que le enseñaran a la gente a corregirse de lo mal que andaban, ¿verdad? Con una enseñanza sana, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo hasta esa habilidad de identificar quién le podía representar en algún momento. No era necesario que él anduviera por allá porque él tenía confianza en que alguien, como cuando uno trabaja en una empresa privada, que supervisa, uno va viendo a la gente que le puede servir en otro trabajo y quién le puede servir a supervisar y todas esas cosas. Pero eso, Pablo tuvo esa habilidad en el evangelio para detectar esos líderes que podían, con esos potenciales que tenían, ayudarle a resolver los problemas. Muchas gracias, hermano. Sí, porque si la obra va a depender totalmente, y regresando un poco al tema anterior, pero es un tema relacionado a lo que usted aportó. Si la obra depende totalmente de un líder, va a haber un límite a la potencial y va a haber a la potencial del número de discípulos, porque una sola persona solamente tiene tiempo para llegar personalmente y enseñar a una cantidad fija de personas. Entonces, vemos en el misionero Pablo
otra estrategia, porque Pablo estaba constantemente encomendando el trabajo del evangelio a otros para poder llegar a aún más. Y vemos esto representado aquí, pensando en el crecimiento exponencial. Al capacitar a otros en la cadena de discípulos, hay la potencial para llegar a aún más. Y vamos a usar el plantar de un grupo sembrador como un ejemplo. Entonces, un líder como usted o alguno de ustedes comienza un grupo sembrador. Después de compartir el evangelio con familia y amigos y vecinos y colegas, el grupo comienza a crecer. Qué bueno, demos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Viendo eso, quiera asegurar que para multiplicar discípulos, el líder tendrá que entrenar a otros dentro de su propio grupo quienes van a ser discípulos. Y tal vez estos otros van a invitar a sus amigos y el grupo va a crecer. Tal vez van a plantar otro grupo. Si ustedes pueden decir, es que yo vivo aquí y tengo un miembro de mi grupo, pero él vive en otra comunidad, otra ciudad, como 20 minutos de distancia, y es mejor que ahora tenemos dos grupos. Entonces aquí vemos la posibilidad del crecimiento exponencial. Entonces vamos a hacer una transición ahora al concepto de guía de metas, porque ¿cuál es una herramienta para ayudarnos en esta obra? Y una herramienta que tenemos es la guía de metas. En las lecciones 1 y 4 hablamos sobre la guía de metas y hablamos acerca de la importancia de incluir metas de largo plazo y pasos de progreso en ciertas áreas. Y hablamos de conocimiento bíblico o acuerdo doctrinal, y creo que tenemos la bendición de que todos nosotros compartimos el acuerdo doctrinal, ¿cierto? Ustedes han pasado por este proceso con un profesor y qué bueno, es algo de que podemos disfrutamos de este acuerdo doctrinal. Pero vamos a seguir creciendo, entonces siempre vamos a tener una meta de conocimiento bíblico y puede tener pasos de progreso. Voy a leer la Biblia durante el curso de un año. Me gustaría leer los Salmos cada 30 días. Me gustaría estudiar más tal doctrina. Entonces puede identificar unos próximos pasos. También tenemos crecimiento en un área específica de santificación. Y hablamos un poco creo que la lección 4 acerca de la santificación, como queremos estar creciendo en el amor por Dios y el amor por nuestro prójimo y dejando los malos hábitos y rompiendo las cadenas de algún vicio, y esto llamamos la vida de santificación. Y es un área en que siempre vamos a estar creciendo, y usted va a pensar en un área en que desea crecer en su santificación. Y también hablamos de tener planes para el trabajo de compartir el evangelio, como plantar un grupo sembrador, plantar un segundo grupo sembrador. Pero vamos a incluir una cuarta cosa en su guía de metas. Entonces, lo ideal es tener 4 categorías de metas de largo plazo, o sencillamente tener 4 metas de largo plazo. Uno es conocimiento bíblico. El segundo es crecimiento en un área de santificación. El tercer, planes para compartir el evangelio. ¿Y cuál sería la cuarta meta? Pues pensando en estas palabras de Pablo a Timoteo,
de 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído en mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, queremos también añadir planes para el trabajo de compartir el evangelio y planes para empoderar, para capacitar y encomendar el trabajo a otros. Entonces, parte de su proyecto final, al hacer su guía de metas con su consejero, será pensar en una meta para empoderar y encomendar el trabajo a otros. Entonces, no tienen que tener la respuesta ahora en este momento, pero ahora tienen toda la información, todos los requisitos para la guía de metas. Y estamos buscando una meta de largo plazo que tiene que ver con conocimiento bíblico, crecimiento en un área de santificación, planes para el trabajo y planes para empoderar y encomendar el trabajo a otros. Como, yo voy a identificar a alguien y animarlo a descargar la aplicación. Yo voy a identificar a alguien y enseñarle los 4 conceptos y aprendan de mí. Yo voy a invitar a alguien a hacer una visita conmigo. Yo voy a invitar a alguien a pues estudiar una sección de la Biblia, o yo voy a compartir algunas cosas que he aprendido en el curso Multiplicando Discípulos con alguien para animarlo a pensar en la cadena de discípulos y pensar en su rol, su puesto en la cadena de discípulos. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, pensando en los requisitos para las metas de largo plazo para la guía de metas? Una cosa que yo puedo hacer para ayudarles, si usted tiene alguna pregunta como, no puedo pensar en un área específica de santificación, puedo darles unos ejemplos. No puedo pensar en algo tangible para incluir en mi guía de metas para conocimiento bíblico. Yo estoy a la orden para darle algunas sugerencias y simplemente como una lluvia de ideas para iniciar el proceso de identificar y adoptar algunas metas de largo plazo. Y también su consejero sirve para eso también. Su consejero sirve para ayudarlo a pensar en algunas ideas. Pastor. Sí, adelante. Usted sabe que, bueno, tenemos que preguntarle al que sabe cuando no sabemos. Sí, por eso estamos aquí. Correcto. Yo le quiero sugerir, en nombre de todos los compañeros, espero que ellos estén de acuerdo conmigo, si nos puedan mandar esos ejemplos para cada ítem y nosotros tomarlos como ejemplo y luego los plasmamos en un papel y se los hacemos llegar a usted y lo discutimos con nuestro asesor, ¿verdad? Y luego se lo hacemos ver y nos reunimos los 3 como se ha quedado con esto. Entonces, lo que yo sugiero es de repente hacer las cosas bien, ¿verdad? Como calidad total, dice que hay que hacer las cosas bien desde la primera vez para no estar borrando, para no estar repitiendo. Entonces, hacer algo que a usted le va a agradar y al asesor para quedar bien con nuestro trabajo. Muy bien, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Y sí, podemos tener como una lluvia de ideas. Y estuve pensando en también tomar un poco de tiempo durante la clase para compartir o para que ustedes compartan también algunas ideas, porque hay muchas oportunidades y depende de ustedes y depende de su contexto, depende de sus vidas. Por ejemplo, un área específica de santificación para Ovidio va a ser diferente que un área específica de santificación
para mí. Vamos a imaginar que Ovidio es el hombre más paciente en todo el mundo. Él puede estar en una cola bien larga por horas sin ninguna frustración. Y vamos a imaginar que para mí es muy difícil esperar en una fila corta, ya que no tengo paciencia. Entonces, no sé, no digo que es cierto, no digo que es la verdad, solo por ejemplo, tal vez un poquito de verdad. Vamos a ver. Entonces, un área específica de santificación para mí puede ser, me gustaría mejorar mi paciencia, pero no sirve para Ovidio, ya que es bendecido con mucha paciencia. Entonces, va a ser diferente, depende de usted y tal vez sus puntos débiles, tal vez depende de sus dones, pensando en planes para el trabajo, para compartir el evangelio. Si usted tiene muchos dones para hablar con la gente, mejor aprovechar ese don como parte de su guía de metas para conocer nuevas personas y invitarlas a su grupo sembrador. Sí, Álvaro, adelante. Pues yo no sé si de acuerdo a esa inquietud que tiene Ovidio, en el avance que yo he hecho, puede ayudar lo siguiente. Yo seleccioné 4, 5, 6, 7 áreas de trabajo en los cuales Álvaro Moreno debe hacer. 1 en lo espiritual, 2 en lo familiar, 3 en lo laboral. Yo no trabajo, yo soy pensionado, pero hay una cuestión laboral que es mi jardinería, mi huerta. Otro en la ministerial, que es la que nos ocupa. En lo intelectual, en lo financiero y en lo que es la parte de salud, la parte física. En esas 7 áreas trabajé mis metas. Entonces no sé si eso puede ayudar en un momento dado al proceso que nos ocupa. Yo las trabajé así, yo por eso se las puse en consideración a Henry y al mismo Zacarías para que me colaboren en esa parte. Incluso es una parte bien importante que de pronto tú me ayudes, porque para mí hay un elemento nuevo, que es el del plan de trabajo de compartir. El cuarto punto para mí tendría que incluirlo dentro de la parte ministerial, que es la parte que nos ocupa. Lo otro es muy personal, pero esto es el ministerio y conjunto con la parte espiritual. Entonces, sugiero que ese podría ayudar tal como lo sugiere Ovidio, pero es muy complicado desde tu posición liderar eso, porque es que esto hay que encomendarlo al Espíritu Santo, definitivamente, no es nada fácil, no es nada fácil. Álvaro. No es nada... Perdón. Una pregunta, Ovidio, para el señor Sí, Álvaro. Álvaro, sí. Tal vez me pudieras compartir los ítems nada más Sí, claro. y de repente si tienes algún ejemplo en algo ahí, a mí me va a servir para, con los que nos va a mandar la lluvia de ideas que nos va a mandar el pastor, vamos a encender el vehículo para caminar. Yo no soy mecánico, pero te ayudo a tocar, hermano. Muy el pastor bien. nos va a mandar ahí lo que necesitamos, la lluvia de ideas. Yo lo hago, Ovidio, voy a sugerirle esto, voy a sugerirlo y con mucho gusto, si me lo permiten y más lo permite, yo lo puedo hacer, claro. Sí, claro. Y sí, hermanos, No, si tienen la confianza y si desean compartir con el grupo, adelante, está muy bien. A veces puede haber algo personal en la guía de metas que no lo hay. quería compartir, pero sí, perfecto. Y eso es bueno para iniciar el proceso de pensar en las posibilidades y todo, y la colaboración nos va a ayudar. Muchas gracias, Álvaro. Sí. Ok. Ovidio, si no me duermo, lo mando ahorita, oye. Perfecto, gracias Álvaro. Si no, mañana es otro día, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ya estamos. Pero pues, yo por ti me desvelo. Que voy a trabajar de mañana en adelante para ver cómo voy avanzando. Y sabe que sí sería bueno, pastor, que les pegue un pitazo. Por ejemplo, mi asesor, ya días no tenemos comunicación. Entonces, de repente, él no sabe cómo vamos de avanzado en el curso. Entonces, para que él se contacte, que yo lo puedo hacer también directamente, pero una cosquillita por ahí, como dicen, Sí. para que hablemos y
y yo pueda caminar hacia usted con la información que usted quiere. Sí, de hecho, necesito darle gracias a Ovidio por ayudarme a recordar que iba a crear un grupo de WhatsApp temporal con Ajá. cada uno de ustedes y con su consejero y conmigo. Y vamos a utilizar Perfecto. este grupo. Entonces, es una tarea para mí. Yo voy a encargarme con esta tarea, es iniciar y abrir estos grupos. Para que Correcto. también sus consejeros estén atentos a sus Estén proyectos informados, finales. ¿verdad? De lo que se va a hacer o se está haciendo y que necesitamos el apoyo para poder salir adelante. Claro. No, claro que sí, claro que sí. Y sí, simplemente para que tengamos abiertos los canales de comunicación. Y Perfecto. algunos de ustedes ya han hecho guía de metas con sus consejeros y esto está muy bien. Y la fecha para entregar su guía de metas sería el 31 de diciembre, pero como mencioné en el inicio de nuestra clase, hay flexibilidad. Si es mejor para usted hacerlo antes, hágale pues, no hay problema, de una adelante con confianza. Sí, y si necesita un poco más de tiempo, tenemos flexibilidad. Lo importante es que lo hagamos bien para que... Perdón, pastor. ¿Cuándo dijo? El 31 de diciembre, Primero. el fin del año. El fin del año. 31. Sí, 31 de diciembre, el fin del año, antes del año nuevo, sí. Ok, perfecto. Sí, Pastor. sí, adelante. Sí, pastor, yo hablé con mi consejero, el pastor Joel, que justo en esta fecha yo tengo mucho trabajo y el jefe mío lo han operado y él no está yendo, así que estoy encargado y me está costando un poco, por eso las otras clases no pude asistir y me tengo que poner al día y no sé si voy a llegar para entregarlo en esa fecha. No hay problema, hermano, porque también creo que su consejero o él estará viajando. Él está rumbo a Sí. México para pasar tiempo con su suegro, su familia. Entonces, usted y yo y él podemos colaborar en el grupo de WhatsApp y encontrar una fecha que sirve bien para todos. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Sí, no hay de qué, no hay problema. Excelente, entonces ya hemos llegado a la hora y agradezco mucho a todos ustedes su participación y sus comentarios. Para mí siempre un gusto estar con ustedes, hermanos y hermana en la fe, hablando acerca de la multiplicación y cómo el Señor nos va a usar para brindar su paz, su consuelo a otros, mientras trabajamos para hacer discípulos, quienes van a hacer aún más discípulos. Señor Álvaro, ¿nos haría el favor, por favor, de ofrecer una oración de clausura? Sí, señor, no sin antes decirles que ya le mandé las 7 áreas en las cuales yo estoy trabajando el plan de metas. Ahí el grupo de Multiplicando. Gracias por compartir. Muy bueno. Gracias, Álvaro. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia en esta sesión donde día a día compartimos el mandato que nos diste. Nos preparas, nos guías, nos enseñas a conocer el ejemplo que hizo Pablo en sus misiones, en la formación de equipos de trabajo, en estas cadenas para hacer discípulos. Señor, aquí nos tienes dispuestos. Aclara nuestras dudas, danos entendimiento, que tu Santo Espíritu nos guíe a conocer tu palabra y estas enseñanzas. Que solo tu gracia, tu amor nos lleven por este camino y aparta de nosotros la vergüenza, la incapacidad que como humanos tenemos para poder cumplir con estos tus propósitos. Te damos gracias por esta noche y en tus manos nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Amén. Pastor, tengo una consulta antes de que nos retiremos. ¿El hermano Elías está en funciones o está de vacaciones? El hermano Elías sí está de vacaciones. Entonces, si tiene alguna duda, yo puedo tratar de ayudarlo.
No, la vez pasada yo lo llamaba para unas consultas y nunca me contestó y dije yo, debe estar de vacaciones el hermano, ¿verdad? Sí, estamos aproximando la temporada de vacaciones. Que tenga buena noche, permiso. Igualmente. El doctor Harman que quería comunicarse con él para una información que me dijo que tenía que enviar, pero yo quedé esperando y dije yo voy a consultar porque de seguro está de vacaciones. Bueno, hasta mañana. Sí, creo que Elías fue a los Estados Unidos por sus vacaciones, creo. Qué bueno. Sí. Buenas noches, Amelia. Buenas noches, José Mendoza. Amelia. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Alejandro, muy compañeros. buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo en Cristo a todos. Que Buenas noches. descansen muy bien. Buenas noches. Abrazos. Buenas noches. Un gusto saludarles desde Honduras, Amelia, Álvaro y Gracias. a José y a todos. Gracias, Vivian. Buenas Wilson. noches. Buenas noches. Wilson. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana todos. Gracias. Igualmente, pastor. Gracias, muchas gracias. Igualmente, pastor. Amén. A todos. Gracias. Chao. Estamos en contacto.